Hablar sobre la depresión y la ansiedad parece ser algo muy común en nuestros tiempos. Hoy en día todo es antiestrés. ¿Se han dado cuenta? Bebidas antiestrés, ejercicios antiestrés, música antiestrés, peloticas antiestrés, todo es antiestrés. Y yo quiero decirle que el tema de la depresión o el tema de las ansiedades o preocupaciones no es algo nuevo. Es algo que existe desde la caída del hombre, luego de Génesis capítulo 3. El tema con la depresión, la ansiedad, las angustias, es una consecuencia del pecado en el hombre. Y es eso lo que yo deseo que ustedes y yo podamos tener en mente en esta mañana. Los Salmos 42 y 43 que estaremos estudiando en esta mañana se encuentran también entre los más leídos del Salterio. ¿Por qué será? Hermanos, estos dos salmos nos proporcionan a nosotros una radiografía espiritual de lo que ocurre en el corazón de un creyente cuando se encuentra luchando con la depresión. Y creo yo que es por eso que estos salmos son unos de los más leídos, porque describen a ese hombre deprimido y angustiado. Y yo quiero que escuchemos hablar en voz alta al salmista. Leamos el Salmo 42 y el Salmo 43 en las Sagradas Escrituras. Y dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Hermanos, si quiero que se imaginen a este hombre deprimido escribiendo estas palabras, y mira el verso 7 del Salmo 42. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y se repiten aquí las mismas palabras. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Impresionante. Imaginarse a este hombre escribiendo estas palabras dirigidas a Dios. Hermanos, el salmista no poseía una simple tristeza, sino un profundo abatimiento acompañado de un constante llanto.
Miren lo que dice en el verso 3 del Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día, pero también de noche. Hermanos, ¿te has sentido así alguna vez? Angustiado de tal manera, deprimido de tal manera, en una tribulación de gran magnitud y no paras de llorar y lo único que haces es llorar, y cuando alguien se acerca a ti a abrazarte lo que quieres es llorar, llorar. Un abismo llama a otro, dice el salmista. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice en el verso 7. ¡Wow! El salmista, de una forma poética, describe una especie de ataque donde una dificultad se pone de acuerdo con la otra para caer sobre él como una catarata de aflicción. Él dice, un abismo llama a otro. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Cuando han ido a la playa, ¿no les ha pasado que hay fuertes olas y de repente todavía no han terminado de salir de una ola y ¡boom!, viene la otra? Es como si esto es lo que estuviera describiendo el salmista acerca de sus aflicciones. Todavía no he terminado de salir adelante en medio del dolor y viene otro golpe, viene otro dolor. ¿Qué es esto?, dice él. Y viene a mi mente Job, quien no había terminado de escuchar una mala noticia cuando viene otra y viene otra y viene otra. Hermano, no es lo mismo pasar por un dolor un día. Parece a veces hasta fácil de salir de él. Pero cuando éste permanece y pasa el tiempo y no se quita y no cesa, el dolor y la angustia se vuelven más fuertes. Y es esto lo que está experimentando el salmista. Hermanos, el salmista sabía que Dios tenía el control de la situación, pero el salmista se encontraba atrapado en una especie de montaña rusa emocional. Miren, lo vemos en el verso 8 cuando él dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Está por aquí arriba el salmista. Pero de repente en el 9 lo vemos como caer. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Se encontraba en una montaña rusa emocional este hombre. Él sabía que Dios era soberano, pero se encontraba luchando con sus emociones. Ahora, es importante destacar que estas no son las interrogantes de un hombre irreverente que se atreve a sentar a Dios en el banquillo de los acusados para recriminarle su lejanía. No. Una cosa es quejarse de Dios y otra muy distinta es venir delante de Dios con nuestras quejas. ¿Qué es lo que hace este hombre? Hermanos, si existía un lugar en el que el salmista podía encontrar respuestas a todas sus preguntas, era en la misma presencia de Dios. Él no se comunica o busca resolver sus interrogantes con otro hombre. No, él va a Dios. Él va a la presencia de Dios para tratar de encontrar respuestas a sus preguntas. Porque él sabe que solo Dios puede responder a nuestras interrogantes. Solo Dios. Hermanos, este hombre se encontraba en medio de una lucha espiritual que se agravaba mucho más por las burlas hirientes de sus enemigos. Se hacía más fuerte. Miren el verso 10 del Salmo 42 lo que él declara. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome, miren esto, cada día, ¿dónde está tu Dios? No era suficiente el dolor que él estaba experimentando, se hacía cada vez más fuerte cuando sus enemigos le atacaban cada día. Imagínense el dolor de este hombre y su desesperación.
Y este dolor Él lo siente de tal manera que se manifiesta aún en lo físico debido a esa extraña unión que existe entre el alma y el cuerpo. Aquello estaba afectando a todo su ser hasta el punto que ya había comenzado a sentir debilidad física. Y aquí la imagen de la depresión. Y aquí la imagen de la depresión, como la describe un siervo del Señor: abatimiento, agitación de espíritu, una profunda nostalgia acompañado a menudo de lágrimas, pérdida del apetito, vaivén emocional, la sensación de haber sido abandonado por Dios, debilidad física. Ese es el cuadro de un hombre deprimido. Así se siente la depresión, mis hermanos. Y a esta descripción podemos añadir un marcado desinterés por las cosas en general. Problemas para dormir o somnolencia la mayor parte del día, fatiga, sentimiento de culpa, poca capacidad de concentración. No todos estos síntomas tienen que estar presentes cuando alguien está deprimido, pero estas cosas nos dan una idea de lo que implica pasar por ese valle de sombra y muerte. Por eso alguien ha descrito a la depresión como una habitación en el infierno. Se trata de una condición emocional que afecta a todo, absolutamente todo nuestro ser. Es evidente que este hombre estaba lejos de Jerusalén, en un exilio que muy probablemente había sido forzado, no voluntario. Mire lo que dice en el verso 2 del Salmo 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo, y dice a modo de pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él se encontraba lejos. Y mira lo que dice el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se encontraba lejos de Jerusalén. Era el lugar en donde se encontraba el templo y el pueblo iba a adorar. Él se encontraba lejos. Dice: ¿cuándo me presentaré delante de Dios? El salmista anhela, desea experimentar la comunión con Dios y la comunión con su pueblo. Es lo que este hombre está deseando. Él se consuela con la esperanza del regreso a la santa ciudad para disfrutar del servicio de adoración en el santuario. Y la pregunta es, si no se encontraba en Jerusalén, ¿dónde se encontraba el salmista cuando expresó estas palabras? El versículo 6 del Salmo 42 lo responde. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. El autor se encuentra en una de las alturas del monte Hermón. Al otro lado del Jordán se encontraba. Se encontraba bastante alejado de la ciudad de Jerusalén. Tal vez el salmista sabía que pasaría mucho tiempo sin experimentar de nuevo la comunión con Dios. En el contexto de la adoración colectiva, él sabía que el Dios omnipresente había prometido en el antiguo pacto manifestar su presencia especial en diferentes lugares. Primero fue en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Cuando su pueblo se reuniera en el tiempo señalado para él, para adorarle, el salmista sabía que Dios había prometido, no se distraigan, manifestar su presencia especial en ciertos lugares. El salmista lo sabía. Él dice: yo sé que Dios es omnipresente, pero también sé que mi Dios ha prometido manifestar su presencia especial en esos lugares. La Biblia nos dice que en Cristo podemos adorarle en todo lugar. Que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también sabemos que Dios ha prometido manifestar su presencia especial cuando su pueblo se reúne.
Y ese era el entendimiento que tenía el salmista. Él dice, yo sé que Él ha prometido manifestar su presencia en todo lugar, pero también yo sé que Él prometió manifestar su presencia especial cuando su pueblo se reúne en el templo para adorarle. Y yo quiero eso. Pero él no podía experimentarlo porque estaba lejos. Se encontraba en un exilio. Y un detalle adicional para comprender la razón de su condición emocional lo encontramos en el título del Salmo 42. Ese título en letras pequeñas va añadido con el texto. De hecho, debería ser ese el primer versículo. Dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Este título puede referirse al hecho de que el Salmo se escribió para los hijos de Coré. Pero también puede interpretarse como que fue escrito por uno de los hijos de Coré. Y tú dirás, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Qué importancia tiene para mí el entender esto al ver este texto? Bueno, mis hermanos, los hijos de Coré eran levitas. Eran los encargados de la música en el templo. Eran ellos. Por eso mire lo que él dice en el 4 del Salmo 42. Me acuerdo de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dice el Salmo 43, versículo 4, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Era un músico este hombre. Este hombre solía guiar al pueblo de Dios en la alabanza. Pero todo había cambiado, no se encontraba en el templo. El trabajo que él amaba había quedado atrás. Y eso probablemente por mucho tiempo. Él no sabía cuándo iba a regresar del exilio. Hermanos, cuando por alguna razón nos vemos forzados a dejar de hacer aquello que ha sido nuestra vocación por un largo periodo de tiempo, nos volvemos vulnerables a la depresión. Porque nos sentimos inútiles y fuera de lugar. Por eso las personas mayores son vulnerables a la depresión cuando llega el momento de su retiro. Y lo mismo ocurre con los padres cuando los hijos se van de la casa. Por eso ocurre. Son más vulnerables a la depresión. Y es esto lo que está experimentando este hombre. A todo esto debo añadir el ataque verbal a que el salmista estaba siendo sometido. Según el verso 3 del Salmo 42 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tal vez algunos insinuaban que la situación por la que estaba atravesando el salmista era fruto de algún pecado personal y lo acusaban de eso. Y por eso le pide el salmista a Dios que juzgue y defienda su causa. Juzga y defiende mi causa, dice en el verso 1 del Salmo 43. Lo dice. Estas dificultades estaban allí y colaboraban para que él se sintiera de esa manera deprimido. Pero lo que el salmista anhelaba más profundamente era la comunión con Dios mismo. Él está en el exilio, está fuera de la ciudad. Él está siendo señalado y oprimido por sus enemigos. Pero hay algo que carga más el corazón del salmista. Y es el anhelo de estar y experimentar la comunión con Dios. Miren el verso 1 y 2 del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él dice, esto es lo que yo anhelo. Esto es lo que me tiene más triste a mí. El no poder estar en el templo, en la adoración colectiva, adorando a Dios. Eso me tiene deprimido, dice el salmista. Las personas hoy día se deprimen por muchas cosas. Pero todavía no he visto al primer cristiano deprimido un jueves porque no ha llegado el domingo. Porque quiero gozar de la presencia especial de Dios que Él ha prometido manifestar en la iglesia local. ¿Cuándo llegará el día para congregarnos? Lo anhelo. Me siento mal, me siento triste porque ese día no ha llegado. Yo no sé cuántos han llorado como este hombre por no poder estar en la presencia de Dios que Él manifestaba de manera especial
en la adoración colectiva. De paso, permíteme hacerte una pregunta. ¿Es con esta conciencia que vienes los domingos a la iglesia? ¿Con el anhelo de encontrarte con Dios? ¿O sencillamente vienes acá cada domingo por una simple rutina, porque hay que congregarse en la semana y es un mandamiento y ya? ¿Es por esa razón que estás aquí? Y te estoy haciendo esta pregunta y quiero que te evalúes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana y venir de muchos kilómetros de distancia a venir acá? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada mañana para congregarte? ¿Qué es? ¿O es que acaso siempre bien te vienes como un espectador a aclarar dudas doctrinales y ya, porque tú te las sabes todas más una? ¿Es para eso que vienes aquí? Simplemente como si esto fuera una escuela teológica y ya. ¿O un lugar donde se responden a todas tus preguntas? ¿O vienes acá por qué? Porque aquí está la persona que te atrae físicamente. ¿O vienes acá sencillamente porque tus padres te dicen que tienes que venir y por eso vienes? ¿Qué es lo que te mueve a venir acá? Porque nosotros podemos hacer cosas correctas con las motivaciones incorrectas. Y déjame decirte, Dios le va a dar peso a tus motivaciones. Dios le dará peso a tus motivaciones. Eso es lo que Dios evaluará el día final. Es con esta conciencia que vienes aquí, con el anhelo de encontrarte con Dios. Dios conoce tu respuesta y tu verdadera motivación. Un siervo del Señor dijo lo siguiente: sí, es bueno tener comunión con los hermanos, es algo hermoso. Sí, es bueno cantar himnos, escuchar la palabra predicada, pero estos no son fines en sí mismos, sino medios para lograr un determinado fin. Venimos a la iglesia antes que nada para encontrarnos con Dios, porque es a Él a quien nuestras almas necesitan desesperadamente. A eso es que venimos a este lugar. Con esa conciencia que tenemos que venir a este lugar. Si tú no estás viniendo con esa conciencia a este lugar, te hago un llamado a que te arrepientas y que medites en tus motivaciones. Porque esa debe ser la motivación por la que vienes acá. No a la cháchara, no al jolgorio. No. Venimos aquí a encontrarnos, a deleitarnos en la presencia de Dios. Por eso aquí venimos más para oír que para hablar. Porque es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que tú tienes que decir. Es su presencia. En eso se deleita el pueblo de Dios. Eso es lo que debe impulsarte a pararte cada domingo de la cama y venir acá. ¿Y saben qué es qué señal arroja cuando alguien falta a un culto público? ¿O cuando alguien llega tarde al culto de adoración? Que te importa muy poco el hecho de que Dios haya prometido manifestar su presencia especial aquí. Es como, me da igual. Aquellos que vienen acá con motivaciones erradas se encuentran en graves problemas. Es como les dice Salomón en Eclesiastés, son como aquellos que vienen a ofrecer el sacrificio de los necios. Hipócritas. La presencia de Dios importa, harás lo que tengas que hacer para estar aquí y lo harás con una motivación preciosa. Y podrás decir como el salmista, yo voy porque mi alma tiene sed de Dios. Esa debe ser nuestra motivación correcta para estar aquí. Esa debe ser mi motivación correcta para no faltar y llegar puntual al culto de adoración. De escuchar su palabra, de cantar himnos. Porque su presencia especial está en medio nuestro. Es a Él a quien nuestras almas necesitan desesperadamente. Es a Él. Debo aclarar que no estamos evadiendo el hecho de que en algunos casos
Una causa orgánica puede incidir en el estado depresivo de una persona. Así como el alma puede afectar el cuerpo, así también el cuerpo puede afectar el alma. Recuerden la relación estrecha que hay entre el uno y el otro. Pero quisiera al mismo tiempo dejarle algo bien en claro a todos. El uso de medicamentos puede ayudar a una persona a tratar con algunos síntomas de la depresión cuando estos se han agudizado. Pero ningún medicamento puede curar la depresión en sí. Ninguno. Solo Cristo. Ninguno. Calmar los síntomas, tranquilito, pero vuelve y vuelve. Hemos visto un hombre deprimido, a un hombre lleno de angustia, a un hombre que su mayor prioridad y su mayor deseo era estar en la presencia de Dios, en el templo adorándole junto al pueblo de Dios. Pero en medio de la depresión, ¿qué hizo este hombre? En medio de la depresión o de la angustia, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque la idea no es quedarnos en el problema. A veces las personas deprimidas lo que quieren escuchar es, te entiendo y ya. Y no hay remedio, no sirve de nada. Pero la Biblia, la palabra de Dios, quien tiene la última palabra, quien tiene veracidad y poder sobre nuestras vidas, sí nos dice qué podemos hacer en medio de la angustia, en medio de la depresión. Y hay 3 cosas que hizo el salmista. 3 cosas. Para salir de su dolor, para salir adelante en medio de su angustia. Y esas 3 cosas quiero animarles a ustedes que con la ayuda del Señor la apliquen a sus vidas. Hermanos, lo primero que hace el salmista es volver atrás el proceso de pensamiento que lo llevó a deprimirse. Este hombre toma la decisión de razonar consigo mismo y no dejar que su alma continúe argumentando sin control. El salmista decide hacerse cargo de la situación y preguntarse en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y en el 43, verso 5, se hace la misma pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, en medio de una situación difícil, cuando estamos pasando por medio de una depresión o de una angustia, se empieza a gestar una guerra entre nuestra razón y nuestro yo emocional. ¿Vieron a esos 2 personajes en cuestión? Nuestra razón y nuestro yo emocional. Y en la mayoría de los casos, en medio de la angustia o de la depresión, es el yo emocional quien toma en control de la crisis. Y las consecuencias se hacen notar inmediatamente cuando el yo emocional toma el control. Pero mis hermanos, el yo racional debe tomar el control. Esto no es un asunto de cómo nos sentimos, sino de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ustedes recuerdan en el libro del Génesis cuando viene Caín y Abel a ofrecer ofrendas al Señor y Dios no recibe con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué es lo que se dice en la Biblia? Que decayó su semblante, se deprimió Caín. ¿Y qué Dios le dice? Mira, Caín, no hagas nada, dedícate a descansar, escóndete en tu cueva. No, Dios le dice, si bien hicieres, lo llama a actuar correctamente. Y esto es lo primero que hace el salmista: colocar su razón por encima de sus emociones. Hermanos, el conocimiento que tenía de Dios y de sus promesas no lo estaban controlando. De manera que había dejado de esperar en Dios el salmista. De ahí la exhortación que él se hace a sí mismo en el verso 5: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es como si el salmista se estuviera preguntando en medio de la angustia, a ver, si el Dios soberano, todopoderoso es mi Dios, y ese Dios ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien, entonces ¿por qué me deprimo?
¿por qué esta turbación que siento dentro de mí si tengo un Dios todopoderoso, lleno de gracia y de amor, que está de mi lado? ¿Por qué? Ha hecho un pacto conmigo. Y el salmista no tenía a Cristo como tú y yo lo tenemos. No había visto el Evangelio en su esplendor como tú y yo lo tenemos. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Único. Cero sacrificios, ceremonias. Nos dice que nosotros tenemos un pacto hermoso, precioso en Cristo. Y ese el salmista se recuerda, pero ya va, no es como tonto yo estar afligiéndome de esta manera si tengo un Dios todopoderoso de mi lado. Porque Dios está del lado de sus hijos. No sé si se te había olvidado. Dios cuida de sus hijos. Dios vela por sus hijos. Dios fortalece a sus hijos. De hecho, tú no sigues en pie hasta el día de hoy por casualidad. La obra de Dios en ti y en mí, si somos verdaderos hijos de Dios. Así que el salmista lo que hace es argumentar bíblicamente. Él empieza a pensar bíblicamente. Él dice, no, mis emociones no me van a controlar, mi razón sí, y mi razón me llega a pensar en los atributos y en la obra poderosa de mi Dios, incluyendo sus promesas. Alguien decía que en el autobús de nuestra vida, las emociones deben ir en el último puesto. Deben ir, sí, pero en el último puesto. Y al volante debe ir la palabra de Dios dirigiendo nuestras vidas. Pero, ¿es esto lo que tú haces cuando estás angustiado, deprimido? Pensar bíblicamente, razonar en las promesas de Dios, en el pacto que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Es como ver un barco en medio de una tormenta y que se le pida a un niño de 5 años que tome el timón. ¿Se lo imagina? Es eso lo que sucede cuando dejamos que nuestro yo emocional tome el control en medio de nuestra angustia o depresión. Razonar bíblicamente, pensar bíblicamente. Es lo que hace Cristo en Mateo 6 cuando les exhorta a aquellos que se afanaban por la comida y el vestido. Le dice, mirad por las aves del campo. Le dice, vuestro Padre no dará también el alimento si les dio la vida. Razonen. Cristo quiere que pensemos, pero que pensemos bíblicamente. Pero mi pregunta es, ¿podemos pensar bíblicamente en medio de la angustia o la depresión cuando lo que menos hacemos en la semana es leer nuestra Biblia? Es impresionante. No puedes dar de lo que no tienes. No puedes usar lo que no tienes. ¿Saben qué, mis hermanos? Las personas que más son arrastradas en medio de la depresión y la angustia por su yo emocional son aquellas personas que menos pasan tiempo con su Biblia. Son esas. Pero pastor, no me viene ninguna promesa a la mente, me bloqueo completamente. ¿Y qué puede venir a tu mente? Los mismos textos trillados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos renovará nuestras fuerzas como las águilas. Parece que los evangélicos de hoy no se saben más textos de la Biblia porque no han leído ni siquiera su Biblia completa. Sí, qué bueno leer buenos libros, hay muy buenos libros. Pero la Biblia dice que el único libro que tiene el poder para fortalecernos y santificarnos es la Biblia, no hay otro. No hay otro. Otros libros te pueden educar, pero solo la Biblia te puede transformar. Pero si no pasas tiempo con ella, no podrás hacer lo que el salmista hizo. Apelar a las Escrituras, apelar a las verdades y a las promesas que allí hay. Pero en segundo lugar, lo que el salmista hace es orar. Primero trató con su alma agitada, pero luego vino a la presencia de Dios en oración. Pero no solo debemos venir en medio de la angustia y del dolor con una lista de peticiones al Señor. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses.
capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura, por nada, y yo no sé si tú puedes entender que por nada significa por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y no termina ahí, con acción de gracias. No solo en medio de la aflicción y del dolor tenemos que traer una lista de peticiones al Señor, sino traer acciones de gracia ante Él. Porque esas acciones de gracias nos ayudarán a recordar que todo obra bien. Pero también nos ayudará a entender que Dios en otros momentos ha obrado en nuestras vidas para socorrernos. ¿No lo hará ahora también? En medio de angustia me he llegado a preguntar, ¿pero por qué me angustio si Él en situaciones igual o peores ha estado allí? ¿No lo va a estar ahora? No debemos limitarnos a traer una lista de peticiones. Debemos traer acciones de gracias a nuestro Dios. Seguramente hay motivos por los que puedes dar gracias a Dios. Motivos que tal vez has perdido de vista por enfocarte únicamente en tu dificultad. Te enfocas en la situación y pierdes de vista de la manera en cómo Dios ha obrado en otro tiempo en tu vida. Él ha prometido guardarte, cuidarte, alimentarte y fortalecerte. ¿Por qué dudas? Pero lo último que hace el salmista es tomar la decisión de descansar en Dios. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Él toma la decisión de confiar. Eso es lo que hace el salmista. Yo voy a confiar. Porque he de dudar. Hermano, Dios no nos ha dado ni una sola razón para que dudemos de Él. Cuando te dejas invadir por la incredulidad en medio de una aflicción, depresión o cualquier dolor, estás poniendo por el piso los atributos de Dios. Estás diciendo, tú no eres poderoso, tú no eres omnisciente, no conoces mi necesidad, tú no eres omnipresente, tú no eres sabio, tú no eres soberano, tú no eres amoroso, tú no eres todopoderoso. Eso es lo que le estás diciendo a Dios cuando dudas en medio del dolor. Es como si te hicieras un Dios frágil, un Dios débil, un Dios de cartón, un Dios que no puede con tus aflicciones. Alguien decía que nuestras aflicciones, aquellas con las que ni siquiera podemos cargar nosotros, son como una pequeña partícula de polvo sobre una balanza. Nada, absolutamente nada. Eso son lo que son nuestras aflicciones delante de Dios. Esas que no podemos cargar, que no podemos sobrellevarla, son eso, como un granito de arena sobre una balanza. Nada. Nuestro Dios es poderoso, si se te olvidó. Vayamos al Salmo 56. Salmo 56, versículo 3. Miremos las palabras del salmista. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Vieron eso? Ese texto deberíamos cargarlo en todas las paredes de la casa. En el día que temo, yo en ti confío. El salmista nos dice que él nunca va a sentir temor, ojo. Mientras estemos en este cuerpo habrá temor. Él no nos está diciendo eso. Más bien, el salmista ha decidido poner su confianza en Dios cuando el temor venga a él. ¡Qué hermoso! Y te tengo que recordar algo. Estos hombres eran hombres débiles como tú y yo. Lo que hacía la diferencia en ellos era Dios. Así que si ellos pudieron confiar de esta manera, tú y yo podemos, dependiendo de la gracia y del poder de Dios. Así que el salmista
Deja que su razón tome el control apelando a las promesas de Dios en su palabra. En segundo lugar, él ora, pero no solo trayendo peticiones, sino gratitud. En tercer lugar, él toma la decisión de confiar. Se trata de fe. Y entiendo muy bien ahora las palabras del apóstol Pedro. Vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Este es uno de mis textos muy queridos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No dice alguna, toda. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y miren la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, hermana, Dios cuida de ti. Sus ojos no se despegan de sus hijos. Dios manifiesta una gracia común, aún para los no creyentes. Él hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos. Pero Dios tiene un amor especial con sus hijos. Así déjame decirte que Dios te ama de manera especial si eres una hija o un hijo de Dios. Te ama, te ama. Y el salmista dice sus misericordias, su amor es único, incomparable y cuento con Él. Sabes, uno a veces en medio de una dificultad, uno recuerda a alguien que te dijo, si tienes problema con eso, cuentas conmigo. Y tú estás tranquilo, ¿verdad? Ayer hicimos una mudanza y varios hermanos me dijeron, cuenta conmigo. Yo estuve tranquilo. Tranquilo. Y déjeme decirle que Dios, que es más poderoso, Él nos dice, ¿por qué se abate tu alma si cuentas conmigo? ¿Cuál es la angustia? ¿Qué te angustia? Es como si tuviéramos a Dios ahí cerquita nuestro y estamos corriendo a todos lados. Yo me imagino al Señor, estoy aquí, siempre está ahí, siempre. Hermanos, los creyentes tenemos la palabra de Dios, una herramienta valiosa en medio de la prueba, y de esta manera podemos pensar bíblicamente. Tenemos el enorme privilegio de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio de Cristo por nuestros pecados y exponer nuestras peticiones a Dios y nuestras acciones de gracias. Pero por último, por medio de la obra de Cristo también podemos confiar en Dios. Nuestras oraciones son escuchadas. Cada plegaria que tú elevas, Dios la escucha. Solo que los no de Dios también son una respuesta. Pero tú, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, tú no cuentas con ninguna de estas bendiciones. Con ninguna. No cuentas con la palabra de Dios porque no tienes su espíritu, y para discernir estas verdades se han de discernir espiritualmente. No puedes ir a rogar al Señor porque no escucha a los pecadores. No puedes confiar en un Dios que no conoces. Solo estas promesas son para los hijos de Dios, aquellos que han sido salvados por gracia, que han dejado atrás una vida oscura de pecado y han caminado por gracias esa luz admirable que es Cristo. Por eso no sigas viviendo así. Entrega tu vida completa, tu vida, esa vida miserable, llena de pecado, ponla en manos de Cristo. Y a ustedes, creyentes, ¿por qué se abaten sus almas? Dejen de ver tanta noticia. Alguien decía que las noticias son solo viejas noticias pasándole a nuevas personas. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. Es más, lo que lees en las noticias ya pasó. Y normalmente lo que se habla que va a pasar nunca pasa. ¿Se dan cuenta lo tontos que somos a veces? ¿Saben qué, mis hermanos?
¿Por qué se abate tu alma? ¿Por qué te angustias? ¿Por el pan? ¿Por eso? El Señor dice, quien te dio la vida no te dará juntamente con eso lo que necesitas para vivir. Hombre de poca fe. ¿Por qué estás afanado? Si Él dice, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. No es lo mismo decir, soy un hijo de Dios, que poder experimentar eso en la vida diaria. ¿Saben qué? Yo soy un hijo de Dios y confío en Él. Aunque la vida duela, aunque sobren las malas noticias, yo he creído en una buena noticia. Que Él murió por mis pecados, que me limpió de toda culpa, que resucitó de entre los muertos. Yo aquí tal vez no tengo casa, la dificultad para adquirir vivienda se hace más difícil, pero allá yo tengo morada. Todas esas verdades tenemos que traerlas a nuestras mentes en medio del dolor. Que podamos pensar bíblicamente, rogar al Señor y traer gratitud a Él y confiar aunque la vida duela. Oremos, mis hermanos, oremos.